Queridísimos todos, hola, buena tarde ya, casi tarde. Pues un poco, creo que como siempre, con tanto talento, además rodeados, me quedo con varias cosas y una cosa que nos va a ocurrir, que es una realidad ya hoy, es que la caída del Producto Interno Bruto y la crisis económica ya es una obviedad. Es decir, estamos ya ante un escenario económico donde nunca habíamos visto perder tanto y tanto dinero y tanta productividad en nuestro país. Se acerca una verdadera tormenta económica y creo que todavía ni siquiera la hemos dimensionado con el desempleo, con la violencia, con un Estado que no ha sido capaz de atender las demandas de las pymes y que además a oídos sordos parece que va más en nuestra contra que a nuestro favor. Entonces yo creo que la responsabilidad de nosotros, de un coronavirus y de pacientes humanos muriendo y con una pandemia terrible, va a formarse en un econovirus. Es decir, lo que sigue es la cura a una economía que no tiene hoy una cura aparente. Y creo que la realidad del econovirus es que después de lo que nos va a pasar, es que la economía enferma, lastimada, vamos a tener que empezarla a curar sin una metodología general. Y ahí es donde la innovación de cada organización va a ser muy relevante. Yo creo que todos en nuestras empresas tenemos espacios para reflexionar. Me viene a la cabeza después de la guerra, cuando BMW fabricó un cochecito de 3 llantas que se abría por adelante, ¿no? Y que francamente era la única manera de vender coches porque toda la economía estaba colapsada. Quizás hoy nos vamos a enfrentar a escenarios muy similares donde el precio de las franquicias va a ser relevante. Sin lugar a dudas, es una oportunidad para quien quiere invertir en una franquicia por todos los valores que sabemos, pero también los modelos y la capacidad económica de quienes van a adquirir una franquicia y de quienes van a consumir una franquicia se van a ver severamente lastimados en la economía mexicana. Tenemos que diseñarnos nosotros como responsables de cada una de nuestras marcas, y esa es yo creo que la reflexión más profunda que nos va a dejar esta crisis, la capacidad de reinventarnos en diferentes segmentos de valor de nuestra marca y de lo que podemos dar para los demás. Si bien es verdad que hay pacientes que tienen menos daño físico en sus estructuras, habemos, y lo digo como decía Carlos en la parte de alimentos y bebidas, quienes le estamos pasando literalmente con las puertas cerradas. Y eso, por supuesto, nos hace un agujero gigantesco en el tiempo y en la posibilidad de salir adelante, pero también nos tiene que poner a pensar innovadores. ¿Cómo vamos a...? Sí es verdad que tampoco los seres humanos, como por ahí alguien de los expresidentes acaba de decir, somos de memoria corta y no hay una transformación profunda, física, de hábitos que vaya a haber una humanidad distinta. Creo que, aunque habría cosas que deberían de serlo así, es una realidad que pronto se nos va a olvidar muchas cosas de lo que pasó. Y tenemos que entender que reactivar una economía del tamaño y el reto de reactivar una economía del empleo como la de México es una responsabilidad de todos los empresarios. También es verdad que las franquicias como pymes y como empresas medianas o grandes o pequeñas forman un eslabón importantísimo en la cadena productiva y que además vamos a generar empleos y vamos a generar riqueza en un mundo que se está colapsando en materia económica. Yo creo que es hora de reflexionar y cuando hablamos de innovación no es nada más la transformación de nuestros procesos, es verdaderamente sentarnos como industria, como sector, a decir dónde vamos a cambiar nosotros, cada uno de los pacientes, en nuestra cura y cómo vamos a combatir nuestra enfermedad organizacional. Es una tristeza ver que haya una cantidad tan alta de desempleos. Hoy ya cifras de casi 11,000 desempleados diario. Este país está desempleando al por mayor todos los días. Y están corriendo empresas de alimentos y bebidas, y tengo muchos ejemplos de amigos queridos que realmente están cerrando unidades sin parar, que se calculan
grupos muy grandes que están cerrando hasta el 60-70% de manera definitiva, restaurantes, cafeterías, en fin. Entonces, creo que es importante que reflexionemos que vamos a regresar a un mundo mucho más complejo y a una economía totalmente destruida en muchos sentidos. Tenemos que ser creativos, tenemos que aprender a transformarnos y salir a vender lo que nos van a comprar para que eso vuelva a generar una estabilidad y poco a poco nos lleve a modelos mucho más, tal vez caros, complejos, no lo sé, pero que vamos a volver a empezar. Y creo que todos aquí, empresarios todos, sabemos de lo que estamos hablando. Volver a empezar, volvernos a reinventar y sacar la casta de cuando empezamos todos los negocios. Es momento de mucha energía y mucha capacidad intelectual y mucha inteligencia, porque seguramente muchos tenemos que saber que vamos a volver a empezar con un cimiento de experiencia y por supuesto infraestructura o estructuras unas más grandes que otras, pero sí tenemos que entender que el gran reto para el econovirus es nuestra capacidad, nuestra energía de autocurarnos y de ser muy fuertes, no nada más como industria, sector, compañeros, colaboradores, sino que vamos a un país con una situación bien complicada. Creo que hay dos puntos relevantes. A mí me parece que la conversación hacia arriba, hacia la parte federal, económica, hacia el Estado mexicano, es ya una conversación hacia los sordos, que creo que lo que tenemos que pensar nosotros como organización y como sociedad es en explicarle a la sociedad en general lo que somos. Somos empresas responsables porque seguimos, como dijo Carlos, manteniendo el talento a pesar de los costos y del patrimonio en lo personal de muchos de nosotros. Y eso no es deducible en el SAT. Somos además empresarios que hemos invertido en talento, en capacitación y muchas veces soportado crisis a pesar del enemigo común que muchas veces tenemos, que es no nada más lo económico, sino también normas y reglamentos y leyes que van en contra de nosotros. Creo que hoy hay que decirle a la sociedad, todos juntos, que las franquicias son empresas mexicanas, hechos por mexicanos, que si bien hay marcas extranjeras, son talento y economía mexicana, y que en las conductas, en lo general, no en casos aislados y particulares, son morales, de empuje, económicamente positivas y de colaboradores contentos y bien mantenidos, porque seguimos pagando y seguimos esforzándonos por mantener nuestras organizaciones a flote, a pesar no nada más del econovirus, sino de las pésimas políticas que hay hoy. Creo que como organización y como sociedad tenemos que comunicar que somos el empuje económico en un sector muy importante y que todos tenemos normas de alta calidad en nuestras organizaciones. Es importante comunicárselo a las de estructura política. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, y hablo de la Asociación Mexicana, de decir, señores, las franquicias sí son empresas exitosas no nada más por la economía, sino también por sus estructuras humanas y por la manera humana en la que tratamos en lo general, y porque los conozco muchos de ustedes, a nuestros colaboradores. Entonces, básicamente yo quería decir eso. ¿Te acuerdas de tu primer empleo? El primer trabajo de Alejandra fue sirviendo café en la cafetería de Don Jorge, de lunes a viernes de 3 a 8. Y por la noche se dedicaba a completar sus tareas de la universidad. Eric y Daniela obtuvieron su primer puesto como maestros, él en una escuela de inglés y ella en una de ballet. La primera vez que Annette fue la chef encargada de un restaurante, se demoró 2 días para elegir la filipina perfecta. La arregló con el sastre y el primer día en la cocina le derramaron la sopa encima. Ramoncito y Cristina son cuates y su primer empleo se los dio su padre en la farmacia que compró a